Ahora sí. ¿Cómo está el foie gras? ¿Está rico, no? Más rico que la cresta, me lo he comido todo. Nos Así quedamos que... cortos de foie gras. No, pero tranquila, tranquila. No empecemos a pedir, sino empezamos a conversar. Pues. No, pero weón, pero si mientras tanto. Entonces, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Tenemos audio? Tenemos audio. Ya, perfecto. Audio. ¿Segunda claqueta? No, uno, tú. Uno. ¿Estamos? ¿Se escucha bien o no? Uno, dos. Dos, Gonzalo, tres. más cerca tal vez, ¿no? ¿No? ¿No se escucha nada? Ahí. Ya. Y estáis escuchando comer a Mirko mientras tanto. Mastique, ¿Ah? ¿no? A todo ritmo. Ahora, con Don Altobelo, ¿ah? Y comiéndose los pastelitos, weón, de la ópera del Padrino, weón. Estamos armando un asilo, te están grabando, ¿no? ¿Sí? Estamos en Sí, el me parece. verde. Estamos haciendo un asilo de ancianos con Lavín y con Desborde. Todos los jubiladitos. Bueno, y vaya a tener que sumar a Yasna después. La hora de... Jaue no quiso. ¿Ah? Jaue no quiso. Jaue está enojado. La Paula Narváez califica para enfermera, de todas maneras. Cuando ustedes me digan, muchachos, grabando 1, 2, 3, estamos. Diferecto 2, 3, 2. Bienvenidos a una nueva edición de Comando Jungle, la venganza de los nerds a los que les gusta la política. ¿Estamos Camus o no estamos Camus? ¿O queréis que repita? Estamos a todo Camus hoy día. Puta, para los jungleros que nos están siguiendo en el estreno de este programa, informarles desde ya, porque después se ponen a huevear en el chat, de que estamos en diferecto. Es decir, este programa sale tal cual, sin corte, sin censura. Las pero- 9, 2 minutos. Pero lo estamos grabando a las 5:10. En la hora de del tarde. té. En la hora del té y del pastelito, weón, de mi amigo Mirko Macari. El pastelito de manzana para Estamos que con se haga. nuestros amigos de Aligot tomándonos alguna cosita. ¿Qué se está tomando, Quirinchito? Gin tonic, esta vez. ¿Ve? Y con don Gonzalo, el mejor Negroni de la El ciudad. mejor Negroni de Santiago aquí en Aligot. Está extraordinario. Yo estoy tomando un Tropical Spritz y don Mirko Macari se está tomando un té verde. Un té verde, entre gallino y mina. Ya. Se viene una noche agitada, parece, ¿no? ¿Estamos preparándonos con el té verde? Están locos, ¿no? ¿No? ¿Te ahí después al sobre? Por supuesto, vamos al asilo de ancianos, me devuelvo al asilo hoy día. Ahí me está esperando Desborde, Lavín. Tenemos una Hay brinca. varios, está pleno de claro. brinca. Y para los que están preocupados, estamos full protocolo COVID, ¿eh? Estamos ventilados hasta decir basta para que Virincho pueda fumar, ¿cierto? Y estamos con los aforos y distanciamientos necesarios. Entremos en materia, yo los quiero llevar primero a lo que mi amigo Mirko Macari ha bautizado como la pauta de radio. Esos temas que a nadie le importan, o al menos a Mirko Macari no le importan, pero que lo tenemos de portada de nuestro programa de hoy, y esta primaria Fruna, que sacó Unidad Constituyente, con una de las candidatas que prometía hasta hace un rato, ¿cierto? Que es Yasna Proboste, con una que hasta ahora no ha prometido, que es Paula Narváez, y con el gran Maldonado de Chile, que está ahí mirando cómo toda esta cuestión ocurre. Les quiero partir haciendo la primera pregunta, sobre todo a ti, Pirincho, que creo que te vas a sentir interpelado por esta pregunta. ¿Yasna llegó tarde a esta repartición con esta primaria? Más que tarde o temprano, me parece que el resultado de la primaria entre Boric y Jadwe por una parte y Sichel y el resto del mundo por la otra, y el resultado hizo que cambiara completamente el escenario. Evidentemente se había estrechado para las posibilidades de lo que todavía denominamos la centroizquierda, valga lo que valga esa wea hoy por hoy. Y me parece que, contrario a todo mi pronóstico, que así imposible que hubiera una primaria, está la tosudez y la imbecilidad que la van a hacer. Van a hacer una primaria no legal, no financiada por el aparato público, sin franja electoral, que enfrente de una primaria que logró batir todos los récords en convocatoria, el agravio comparativo, como diría un amigo mío, va a ser todavía mayor. Y como decía nuestro buen Oscar Wilde, no hay segunda oportunidad para dejar una primera impresión. Si gana Yasna o gana Narváez o quien sea, en una primaria en que votaron 250.000, 200.000 personas, ya perdiste la pelea antes de entrar. Y yo creo que ese es el gran problema que hoy día tienen. Probablemente Proboste no tenía alternativa. Ella había jugado la estrategia Bachelet de generar un sentido común en torno a su candidatura. Pero también el resultado de la primaria mostró que Yasna no era esta monedita de oro en términos electorales que todos pensaban. Y ya empiezan algunas dudas respecto a su desempeño electoral. Termino con esto. Se da la paradoja de que si Yasna Proboste pasa segunda vuelta, probablemente es la próxima presidenta de Chile, porque tiene mejor desempeño por razones de aritmética política obvia en un balotaje. Pero la candidata que menos posibilidad hoy día tiene de llegar al balotaje es justamente Yasna Proboste, de los tres principales.
O sea, una pirámide invertida. Así es. Ella es mejor presidenta, es una candidata decente y una precandidata como el forro. Primera y segunda vuelta es la clave. Ella en segunda vuelta le gana a Boric con los votos de la derecha y le gana a Sichel con los votos de la izquierda. Pero no tiene votos para pasar a segunda vuelta. No tiene cómo llegar a la góndola. Exactamente. Ya. Eso es lo que estamos viendo, recién, empezando. ¿Concuerda mi amigo Mirko Macario, no? Sí, yo creo que en general no me interesa mucho. La verdad es que todo esto va a ser como, bueno, hasta la primaria, hasta el día de la primaria misma, en que voy a dar alguna noticia interesante. No, es como una letanía. El mundo de la concertación es una letanía añeja. Afortunadamente la primaria nos instaló de lleno en el clivaje de lo nuevo contra lo viejo. Y no hay nadie en ese mundo de la unidad constituyente que aspire lo nuevo. Ni su lenguaje, ni sus virtudes, Entonces, en ese sentido, es un poco pasado a naftalina. Toda la conversación, toda la discusión, la decadencia y descomposición de ese mundo se expresa de manera lenta pero sostenida en el tiempo, ¿no? Ya no fueron capaces de tener una primaria al final de la nueva mayoría, porque la nueva mayoría fue el ejercicio en que quedó claro que ese mundo estaba fragmentado. Ahora de nuevo repiten. Entonces eso no es casual. El tiempo histórico que estamos viviendo nos dice que la concertación ya fue, que ese mundo, la centroizquierda ya fue. Entonces creo que hacer la lectura izquierda, centro, derecha, por cierto que tiene algún grado de vigencia en la votación, pero las votaciones están llenas de nuevos clivajes. O sea, la pregunta es, ¿Sebastián Sichel va a sacar más votos que Jasna Proboste? Y puede hacerlo. Recordémonos que en la segunda vuelta del 2017, votantes de Beatriz Sánchez en primera vuelta fueron a Sebastián Piñera. Por el eje cambio, renovación. Por el eje cambio, renovación, cambio, gobierno en ese minuto, ¿no? Entonces el asunto está muy revuelto y bueno, ya hay que ver si Jasna se impone en esa primaria, ¿no? Algo que no se puede dar por descontado porque pueden ocurrir todo tipo de chambonadas. Claro, pero en la primaria es menos favorita, yo estoy de acuerdo con Pirincho, la primaria es menos favorita que en las encuestas. Le pasa parecido a Lavín. Podía estar rindiendo bien en las mediciones puesto a nivel nacional, pero primero tenía que ganar la primaria. Yo creo que el socialismo, el compañero socialista sabe que no puede ser seremi si su candidata le va demasiado mal, ¿o no, Gonzalo? Yo creo que hay mucho de eso, pero yo voy con lo que dice Mirko. Esto es como la pelea de una herencia entre los hermanos, ¿sí? Salvando los muebles, peleándose entre el comedor, quién se queda con el sofá. Recordemos que hay una cosa que tienen en común, ambas apostaron a hacer la herencia de Michelle Bachelet, ¿no? Desde el dedazo de Paula Narváez, que todos dijimos, ella es la nueva Bachelet. De hecho, se desplegó en ese sentido, pasó a llevar a todo el mundo socialista y se impuso rápidamente, pero no fraguó. No fraguó eso. Y Jasna, en la forma, también disputa la misma herencia, ¿no? Ella en la forma de todo recuerda al bacheletismo, ¿no? Que es la herencia de lo que queda de la concertación de la nueva mayoría. Pero no se ve energía. Es como la pelea de lo que queda. Y como no hay energía, es difícil asimilarlo a lo nuevo, ¿no? Yo creo que la única tecla que le queda ahí a Jasna, que es la tecla del indigenismo, pero teniendo a Lisa Loncón, teniendo otros exponentes, la verdad, tampoco una tecla. En Chanel, además. Claro, entonces. Traje 2 piezas Chanel. Entonces, ¿qué es el rictus de lo antiguo, ¿no? De ese proceso más antiguo de lo que fue la concertación? Pero, mira, aquí las primarias han demostrado que son capaces de dar sorpresas, sobre todo en una lógica y en una dimensión. Hasta ahora, cuando uno mira las primarias hacia atrás, siempre el voto era por un candidato, era a favor de alguien. Y si alguien tenía energía, era un voto muy movilizador a favor de, ¿no? Bachelet, Piñera. Pero en esta primaria surgió un fenómeno nuevo que se expresó con mucha fuerza, que es el voto anti. Ir a votar contra otro, ir a votar para que alguien no sea. Y yo no creo que esa sensación, que es nueva, pero que demostró ser muy fuerte, esté ajena incluso a esta primaria de baja convocatoria. No se va a poder filtrar los que votaron de los que no. Mira, es que vamos a entrar en la pobreza franciscana. El padrón de dudosa calidad, el padrón que les pasaron para hacer las primarias de marzo, de enero, no recuerdo, de diciembre del año pasado. No pueden filtrar mucho.
no pueden filtrar. Es un padrón que tiene su... recordemos, el CERVEL no va a tener nada que ver, no quiso tener tampoco nada que ver con esto que incluso no se puede llamar ni primaria. Entonces, se tiene que llamar consulta ciudadana, porque hasta la palabra primaria tiene buena sector, hora porque tiene sector digamos que requisito. ese eufemismo que se ha usado hasta ahora de hablar de primaria ciudadana es un carerrajismo sin límites, porque si hay algo que no tienen esas primarias son ningún tipo de control público ni ciudadano. Pero yo creo que hay algo que las puede hacer distintas. Generalmente las primarias son mecanismos muy internos de las coaliciones de los partidos. Lo novedoso en la última primaria es que fue muy ciudadana. Uno sí le podría decir, con 3.100.000 personas. O sea, se involucró a mucho más gente que la que normalmente está involucrada en los partidos, en las coaliciones, incluso en la política. Y por lo mismo hay un factor que no hay que despreciar, y es que vaya a votar mucha gente, porque la gente está queriendo participar. En cualquier sentido, lo que hemos visto este año es que... Siempre que la ha decisión sido- lo interpele. Sí, por supuesto. Que dé una razón para votar, que es lo que Claro, yo creo que Y lo eso es lo que Boric. está en duda, Pero está en duda hoy día. no podemos descartarlo, puede haber una razón que movilice por cualquiera de las cosas que tú dices, ¿no? Sí. Porque aquí no hay un Jadwe. no podemos descartarlo, pero convengamos que se ve poco probable. No es particularmente rockera la primaria, los candidatos, y lo más novedoso ha sido un grupo de personas que está insinuando que ir a votar por Maldonado para efectos de intervenir en el proceso. Pero ¿cómo aquí no hay nadie que vote por Maldonado? Eh, Yo voy a ir a votar por Maldonado. Sí, Maldonado, Sí. bueno, es una Tú ya lo reivindicación. ganó, ¿Tú ya votaste en Es una una primaria? reivindicación histórica. Ya tuvimos esta discusión, Pirincho. Sí. Bueno, en fin. ¿Ah? Bueno, Gonzalo, bueno para las metáforas, y es verdad, es decir, aquí un grupo bien patético de hueones que se está peleando lo poco y nada de herencia que queda. A diferencia de otros sectores que los desheredaron completamente, no tienen nada que repartirse, digamos, a esta altura. Y ¿Y no por quedan qué del lado. por qué me haya Gonzalo? No, digo porque debe ser particularmente, ¿cuál es la palabra? Frustrante, diría yo. Puta, pertenece a un sector político en que la única posibilidad que tenéis de llegar al gobierno es con un hueón que no sea de tu sector, con un exdemócrata cristiano, Claro. por segunda vez. Es digamos. que ya les pasó, pues Claro. eso es lo que te digo, ya tienen experiencia. Pero no, volviendo, es decir, más allá de que ese fue mi mundo político de referencia, al cual evidentemente estoy muy desapegado hoy día, convengamos que ni energía, ni rock, ni tema hay ahí. Y por lo tanto nos podemos equivocar, como tantas veces nos hemos equivocado, pero suponer que esa primaria va a movilizar un grupo importante de electores, sin franja electoral, organizar lote, peleándose por los recintos, se ve prácticamente difícil. Weón. Next, entonces. Porque dado que esta primaria Pero no representa- descartemos una imagen de los coaches. ¿Se acuerdan esa noche? Ya que esta bueno tiene energía, recordemos algo de la vieja energía. ¿Se Esa noche, acuerdan, Miquito, que no- cuando ¿Ah? Camilo Escalona Esa fue muy se le buena. acerca al oído a Gómez. Gómez. José Antonio Gómez, el eterno candidato radical. Alguien me dijo que estaba juntando firmas. Lo ¿No es que... radical ya? No lo sé. no puede Lo ser. que- Me mostraron la lista de todos los que Sí. están, perdona que te interrumpa, Pollo, de todos los que están El Cervel. consiguiendo firmas, y son como 20, y hay casi la mitad está cerca de conseguirla, es decir, más allá de lo que estamos conversando, y esto es un escenario que yo sé que excita muchísimo a nuestro hermano Macari, podríamos tener una primera vuelta con 13 candidatos, güey. Sí, porque vos te Que se caes. cumpliría la primera vuelta a la peruana. Claro. ¿no? Oye, hablemos un poquitito de lo nuevo para que no le demos tanto rato al baúl de los recuerdos, weón. Porque menos referido durante la semana, ¿cierto? Pero con mucho movimiento ha estado la convención constituyente. Y creo que vale la pena detenerse un momento, porque el momento que está viviendo la convención constituyente es mucho más estabilizado desde el punto de vista de cuáles son sus energías, sus fuerzas, sus representantes. Ya sabemos cuánto pesan, ya han tomado determinaciones, ¿cierto? Por un lado se ve a un Frente Amplio que sigue dándole la razón a Pirincho, como herederos del Partido del Orden, hasta cierto punto, con nuevos códigos, ¿cierto? Pero reinterpretando el sentido de la calle y dándole dentro de la convención una cierta gobernanza y un cierto orden. Hay disputas interesantes. Mirko, este sí que es tu tema. ¿Cómo has visto la estabilización de la convención? ¿Qué te ha llamado la atención durante estas semanas? O sea, yo siento que este es un proceso incipiente. Yo voy a comer mi Está empezando, por favor. No podemos, ibérico, no podemos weón. permitir que ese jamón se pierda, ese jamón serrano se... Me voy a tapar para no huearlo. No, yo creo que hay varias cuestiones que son interesantes que nos hablan del nuevo ciclo y que son conversaciones necesarias que no tienen los contornos habituales. O sea, lo peor, creo yo, es venir a decir esto ya está ocurriendo y va a quedar así. El mismo proceso de fragmentación general de la política también está dentro de la convención.
buena hora los bloques en algún sentido tratan de actuar como bloque, pero también hay convencionales que perteneciendo a bloque se desmarcan y actúan solos. Eso ya viene ocurriendo en la política chilena desde Meo, desde que Meo era diputado del Partido Socialista. ¿No? El díscolo, eso se ha ido acrecentando, lo vimos por la derecha. Y ahí Pirincho no cruzó el Rubicón, tuvo igual que con Boric. Pololeó con la idea, pero ahí se quedó. Se daba patos con Meo detrás de cámara, pero cositas, por delante ni una declaración de nada. Yo creí que teníamos un acuerdo de no contar las historias políticas. No, eso nunca ha sido parte del acuerdo. De Marco Enrique podríamos hablar mucho contigo, rato, y no hay pero- problema, no hay problema. Aquí vamos todos, Ya, vamos ok. a seguir. Las únicas reglas que existen en esta mesa son las reglas de Macari. O sea, baja. Ok, o sea, no hay reglas. Todo vale. No hay reglas. Macari es cacha No, pero estarán de acuerdo que la convención se ha institucionalizado. Sí. Ha avanzado en la regla. Hay una energía que tiende al orden naturalmente. La lista del pueblo ya tiene descolgado. ¿No? La derecha tiene una fricción, ¿no? Entre la dupla Marinovich-Cubillo y la trinchera dura y los que están viendo y apostando al juego natural de la política, que la máquina que le pasa la UDI a RN con Rodrigo Álvarez, en fin, hay una serie de cosas interesantes. ¿Qué es lo que me interesa poner a mí como tema? Uno, el tema de la discusión sobre que la derecha esté representada en la mesa, porque nos circunscribe a una cuestión que está en la energía del estallido, ¿no? Que la derecha, por estar en el gobierno, es culpable de todo y tiene que ser excluida. Yo creo que hay una tensión interesante ahí, porque se obvia el contexto, ¿no? La buena noticia es que la derecha es una fuerza más, no es una fuerza con poder de veto. No, su siempre minoría numérica durante 30 años se transformó en mayoría desde el punto de vista cualitativo, o por buena parte, ¿no? Porque tenía un poder que cedía con mucho su caudal electoral. Y entonces está circunscrita a lo que es nomás, y en buena hora que se exprese. Pero ocurre lo siguiente, que es que no se comprende el contexto. El contexto es un contexto de salida de la Constitución del 80. La Constitución del 80 está enterrada. En rigor, simplemente opera de manera formal, pero nadie va a recurrir al Tribunal Constitucional a defender la Constitución del 80 para nada durante este periodo. Entonces hay una cuestión en el imaginario que está poco reflexionada, que los grandes poderes fácticos, si tú lo quieres, para usar el concepto de Alamán, que operaron durante estos 30 años, están fuera de escena como poderes fácticos. ¿No? El Partido del Orden está afuera como... O por lo menos tienen que pedir su turno. Como claro, no. Tienen que pedir la palabra. Claro, no tienen capacidad fáctica de operar. Los titulares del Mercurio no construyen realidad. No construyen realidad país. La pauta de los canales de televisión es cierto que puede hacer bailar un rato por una música, pero bueno, la energía movilizadora y de cambio ha superado todo eso. Entonces hay un fantasma recorre a una parte de la izquierda respecto de que se pueden repetir los traumas, y por lo tanto en ese mundo está entendido que cualquier negociación es una claudicación, o es una traición, porque remite a la democracia a los acuerdos, la de comienzo de los 90, ¿no? Que tiene otro contexto. Entonces primero despejar ese, pero eso requiere reflexión crítica. Reflexionar, dialogar, consensuar en este contexto es radicalmente distinto al que era con Pinochet en la comandancia en jefe del ejército, sin redes sociales, con Estados Unidos ganando la Guerra Fría de comienzo de los 90. Y hay una discusión ahí que a mí me parece muy relevante, no sé cómo lo ven ustedes, a mí por lo menos por deformación profesional me convoca, que es la de si se admiten o no periodistas, ¿no? A seguir todas las sesiones. Que se votó, de hecho. Se votó. Pero es interesante la conversación para todo lo que viene, para las conversaciones que va a tener que tener el país. Mire, escucho la música del Padrino y empiezo a sentir Al tiro, ese la dejo de inspiración. nostalgia, la inspiración. Hoy te podía hacer una meta imitación como la que te hicieron ahora. ¿Vieron la imitación que hicieron notable. antes, no? Dale. Bien, eso es Felipe, ¿eh? Felipe. Viene, pero ya. Felipe Parra, Felipe Parra. gran imitador. Entonces, ¿los periodistas distorsionan la realidad? Sí. Siempre. Siempre. Siempre, Obvio. porque no existe la realidad. Obvio. Entonces esa es una conversación que hay que tener, porque algunos grupos insisten
en la idea de que habría una verdad objetiva que se podría transmitir desde la convención, desde cualquier lugar. Todo periodista es una manera particular y fragmentada de ver la realidad, necesariamente. Y ya se ecuaciona o se ecualiza, mejor dicho, con la línea editorial del medio que lo tiene instalado, reporteando para quien trabaja. Y ese es un factor. A mi juicio, lo que falta es pedagogía comunicacional para que las audiencias comprendan eso. Estamos en un tiempo fabuloso donde ese sesgo con el cual algunos medios van a interpretar y van a mirar las cosas, ya no lo transforma en hegemónico, ¿no? Y por lo tanto hay espacio para, por ejemplo, que quienes quieran, estén interesados, que siempre van a ser una minoría, pero tienen el derecho a tenerlo, a seguir por sí mismos y a interpretar por sí mismos los sucesos de la convención, accedan a la transmisión en directo de todos los eventos. A la casa de vidrio. Pero no puedes impedir que estén los periodistas con su sesgo. Todos los periodistas tenemos un sesgo, todos. Si lo importante es que los periodistas lo transparentemos, digamos, por eso yo siempre trato de decir por quién voto. Y que estén todos, digamos. Que estén todos los y las razones, que estén todos los sesgos posibles o la mayor cantidad de ellos. Ahora, hay una última cosa y salgo al tiro. La prensa tiende a exacerbar los conflictos en un momento en que deberíamos estar mirando más bien los acuerdos de este momento inédito para que esto sea virtuoso y etcétera, etcétera. Sí, pues la prensa hace del conflicto la noticia. Requiere mucha agudeza, mucha capacidad crítica para que un periodista o un editor, ¿no?, construya una buena historia más allá del conflicto. Y eso además es cada vez más caro, porque requiere periodistas con oficio, con tiempo de trabajo, con otro tiempo. Con tiempo para pensar. Con tiempo para pensar. Y eso es caro y no se paga. Los medios en general pagan alumnos en práctica un poquito más. Muy barato porque hay una crisis de economía en los medios y les van a decir, anda a buscarte un conflicto. Y eso se va a escenificar, o la cuña conflictiva, la pelea. Baza le cerró el ojo a Telemarinovich. Y viene la pelea interpretativa, de si está diciendo cállate, o están en complicidad. Y entonces las redes a su vez exacerban eso. Pero vamos a tener que aprender a vivir con eso y a construir con eso. Yo fíjate que en el mismo orden que lo planteó Mirko, me parece que se grafican bien las tensiones. Voy a tratar de ser telegráfico en esto. La primera tensión entre esta energía desbordante y el momento revolucionario y la tensión del proceso institucional y cómo canaliza esta energía. Mirko lo decía muy bien, yo ya puse aquí la metáfora de la orquesta y los instrumentos, no la voy a repetir, pero hay una imagen que creo que funciona bien. Si uno mira el día en que se constituyó la convención y multiplica cada hora por un mes, probablemente uno podría tener la trayectoria más o menos precisa de qué es lo que va a ocurrir. Un momento de mucha subjetividad inicial, de muchas tensiones, de muchas emociones, de verdad encontrada, que dieron lugar a desorden, a suspensiones. Después se empieza a aquilatar con la cierta objetivización de lo que estaba ocurriendo y la necesidad también de encauzar el proceso. Terminamos votando e incluso buena parte de los que criticaban a la institucionalidad representada por esta burócrata que era la abogada Tricel, aplaudiéndole de pie al final, y mucho, aunque sea pata pelada, votando en un cáliz por la presidenta y el vicepresidente. Si uno multiplica cada hora por un mes, no es raro lo que está ocurriendo. No era raro que fuera desordenado, no era raro que se empezara a encauzar, y lo que es mi mayor esperanza, no es nada raro de que se llegue a un resultado que sea relativamente exitoso y que cumpla con las expectativas. No hay que ser ingenuo, hay grupos que querrían que esto fracase para que siga rigiendo la Constitución del 80. Sin duda, pero eso lo sabíamos desde el minuto uno. Y va a ser la misma tensión propia que enfrentó el plebiscito de octubre, que se expresó en esa mayoría. En fin. Hay una segunda tensión que tiene que ver con esto de los periodistas. A mí me parece que... Les periodistas. O les periodistas. Hay un cierto mantra en los que son periodistas que a mí me parece que siempre ha sido un gran fraude y que tiene que ver con esta cierta autocreencia de que son una especie de reveladores de la verdad. Guardianes de la democracia. El core business de la prensa, como de cualquier otro grupo de poder, es la influencia. Y por lo tanto no es raro
de que cada periodista exprese de manera fragmentada una mirada profundamente interesada. Y aquí me va a salir lo liberal. ¿Cuál es la manera de corregir esa cuestión? Check and balance. No es probablemente tratar de dominar o domesticar una visión hegemónica, sino que la mayor fragmentación, la mayor cantidad de miradas, aunque sean parciales e interesadas, te da una cierta imagen de la realidad más cercana a la que cuando, como estábamos acostumbrados, los medios de comunicación eran una suerte, sobre todo los tradicionales, de amplificador único entre la realidad y las audiencias. Eso hoy día se destruyó con las redes sociales, se destruyó con el proceso digital, se destruyó con esfuerzos notables como el que encabezó Macari con medios digitales, con el mostrador. Es decir, hoy día tenemos una suficiente diversidad para que la gente pueda, si no elegir, a lo menos optar entre distintas visiones fragmentadas y no necesariamente única, que es el principal problema. Y la tercera tensión, que a mí me parece interesante, tiene que ver con justamente lo que viene ahora por delante. Es decir, nuestro buen Claudio Burto, que en paz descanse, decía con sorna siempre: esto es lo más parecido a la política. Y es más o menos obvio de que la tensión en torno a la Convención Constitucional va a ir bajando, pero también su atractivo comunicacional. Y durante un buen tiempo vamos a estar poniendo más la mirada en la gran batalla que es la elección presidencial y vamos a dejar que esto discurra. Yo tengo la impresión de, y aunque esto sea contraintuitivo, de que entre menos casa de vidrio, entre menos transmisiones online, entre menos atención, como dice Macari, si es que Baza le sonrió, le hizo una mueca a Marinovich, va a ser más fácil que funcione. Una condición de fracaso del diálogo político es la sensación de que cuando uno habla te está escrutando todo el mundo de manera inmediata y eres el centro de atención por cada coma que dijiste o por cada adjetivo que utilizaste. Si le bajamos o se le baja la atención a eso, me parece que el diálogo va a facilitarse mucho. Y ojo, a propósito de los acuerdos, yo creo que el gran pecado, que es la razón por la cual en un cierto sector más vanguardista de la izquierda existe este trauma respecto a los consensos, es porque los consensos dejaron o habían dejado de ser un instrumento y pasaron a ser un fin en sí mismo. Pero en la medida que son un instrumento para llegar a acuerdos, me parece que cumplen el objetivo fundamental de la política. Y termino con esto a propósito de la expresión de la derecha. Hoy día la derecha está representada en la mesa. Y yo creo que ahí hay una segunda tensión. La tensión entre impedir que un cierto sector tenga derecho a veto, a por eso creer que hay que suprimir un cierto sector. ¿Cuál es la mayor bondad de esta Convención Constitucional? A mí esto me va a entender que se parece mucho más a Chile que cualquier otra instancia de representación popular. Y en mi Chile, en nuestro Chile, la derecha existe y tiene una representación y por lo tanto debe tener un nivel de visibilidad, que es distinto a decir que esa representación tenga subsidios, tenga trampa y tenga vetos como los que siempre reclaman. Recuerda que Pinochet y Jaime Guzmán intentaron que una cierta izquierda en Chile no existiera y para eso existía el artículo 8º de la Constitución. Tal cual. Que proscribía movimientos, partidos que propagaran la lucha de clase. Y la violencia. Sí. Y por lo tanto, si no te malinterpreto, tú lo que estás diciendo es que haber suprimido a la derecha de cualquier instancia de representación en la mesa, pese a que representaban algo importante, aunque minoritario, la discusión, hubiera sido parecido. Pero es que las culturas, la discusión. La cultura de la cancelación, yo sé que el tema está manoseado por una cierta élite, pero se asemeja bastante a lo que tú decís del artículo 8º. O sea, esta idea de que hay cosas que simplemente tienen que quedar proscritas porque no pueden ser. Entonces llegáis en algún minuto, ¿cierto?, un mundo que tampoco existe, que es ese mundo en el cual todas esas cosas tienen que estar dichas por debajo porque es imposible decirlas arriba. Y se te construyen subsuelos para la cocina. Y algo bastante poco virtuoso desde el punto de vista moral, que suponer que tu rehabilitación como una minoría suprimida, renegada, excluida y perseguida pasa por hacer más o menos lo mismo con los que ahora circunstancialmente son minorías. ¿Es la Marinovich y compañía la lista del pueblo la derecha, Gonzalo? No, no creo para nada. Lo que sí tiene una exposición básicamente por lo que decía Mirko, que mejor conoce los medios, ¿no? Y el manejo y la lógica de los editores, la búsqueda del conflicto, la búsqueda de la grandilocuencia. El espectáculo. Del espectáculo, y es ahí donde tiene un sentido de influencia. Pero mira, a la hora que los pares tuvieron que elegir un representante,
no fueron por ahí los tiros, ¿no? Fueron muy distintos. Sea por los vicepresidentes, sea por aquellos que dirigen la mesa. Pero yo tengo una mirada un poquito más descarnada respecto de la convención. ¿Por qué? Porque finalmente hay la mirada que tiene que ver con el poder. La convención tiene un problema estructural, a diferencia de cualquier otro órgano, que tiene la obligación de hacer algo. Si la convención no tuviera la obligación de hacer algo, no tendríamos operando la lógica de orden que tenemos hoy día operando en la convención. Buena hora. Esas dos personas que se desafectaron de la lista del pueblo, ¿alguien puede creer que fue producto de una meditación de la almohada? No, es un efecto colateral directo de búsqueda. Hay una fuerza centrípeta ahí entre el Frente Amplio y el Partido Socialista que está generando energía y está de alguna manera convocando y está siendo atractiva y genera tensión en la lista del pueblo. Y esas dos personas que se acaban de desafectar de la lista del pueblo no quedaron volando en el aire. Fueron a parar a eso. Vamos a mirar cómo votan. Van a empezar a votar casualmente de manera muy similar a cómo vota ese eje, que es Partido Socialista y el Frente Amplio, más algunos pueblos originarios. Esa propuesta del Frente Amplio, que el Frente Amplio tiene una propuesta estructural. Pirincho decía, una analogía muy bonita, las horas del 4 de julio, ¿no? Van a representar el trabajo. Yo tengo otra analogía. La transición de los 30 años la vamos a ver reproducida aquí de manera aceleradísima, en este año de convención. ¿Cómo así? ¿Por qué? Lo primero, forma un eje de poder. Tiene que haber una nueva concertación. El Frente Amplio va a ser la nueva concertación. Sí. Tiene candidato, es Boric. Boric es el nuevo Elwin. Va a tener que abrirse para lograr, igual que Elwin, algo que uno podría suponer que era muy difícil, lograr que los comunistas votaran por Elwin, claro, y que todos votaran por Elwin. Boric tiene exactamente el mismo desafío, abrir los brazos. ¿Cuál es la diferencia? Que Boric, además de ser candidato presidencial, está en control de la convención. Un control precario, sí, tipo cascada, Había, ¿no? Más que pero control, hay más una- que control, hay tiene una- Uno un diría mecanismo. tipo Más que cascada, control, porque son interesante, minorías. Lo interesante es No, que lo son más sumas de interesante minoría. de la analogía del contexto, pollo el es contexto el resultado de lo que fue ese experimento y que lo diga alguien que yo Claro, imagino pero porque sí, el verdadero que poder... enfrenta la Pero dura el época. verdadero poder Pero- no era Elwin. El verdadero poder era quien ordenaba a todos con Elwin, que era Pinochet. Bueno, ahí Ah, va a es tener decir, que haber una el estructura. enemigo común. Hoy día ese enemigo común no tiene nombre. No, pero hay- no tiene cara. Sí Ese tiene. enemigo común El fracaso. es el fracaso, Eso es. ¿no? Y la El fracaso. anomia, la anarquía. Pero ¿sabéis por qué? Pero- Yo creo que ¿sabéis por sí. qué es buena la analogía de Gonzalo? Porque esta convención sí tiene padres. Y Boric es parte de sus padres. Es decir, este mecanismo Sí. tiene padre, por lo tanto el fracaso, y el Frente Amplio lo sabe, el fracaso de la vía frente amplista de resolución del conflicto epocal. Entonces, como tiene padre, van a cuidar a la guagua. Así es. Y por eso que no es casualidad de que, Nietos rockeros del partido. de que el enfrentamiento, que bueno, y es lo que Mira le hablaba lo que linear te aquí regaló este al weón, abuelo, ¿ah? al abuelo aquí. Abuelo. Pero le vamos a pagar los derechos de autor ahí a Obvio. Felipe Abello. Oye, pero en esta lógica de los 30 años acelerados de la transición, está pasando lo mismo con los convencionales. Los políticos de los 90 eran semidioses, ¿no? Y eran invitados a todos los programas. Sí. Y en poquito le empezó a pasar eso a los convencionales. Pero rápidamente la prensa también empezó a humanizarlo. Porque no satanizarlos, pero sí a humanizarlos. Es decir, nos dimos cuenta que pasan hambre rápidamente, ¿no? De que tienen necesidades, tienen que saber quién Lo les tenemos que paga, invitar aquí a la a qué limón. hora. Entonces, hay toda una lógica pedestre de la convención, de la humanización de la convención, que lo que empieza a hacer es que las personas lo empiecen a mirar con otros ojos. Por eso digo que el proceso va a ser muy acelerado. La convención partió con un nivel de aprobación que va a ser muy difícil de sostener, porque ese nivel de aprobación es el nivel de aprobación que va de la mano de las expectativas, ¿no? De esas altísimas expectativas con las que fueron elegidos. Y resulta que siempre la realidad es bastante más pedestre, más modesta, y finalmente es la suma de mayoría. Yo creo que lo que estamos viendo hoy día y en estos próximos 2 meses, y lo que está haciendo Jaime Baza en el fondo, es encontrar el camino, ese ancho camino de los 2/3 por donde va a pasar la Constitución. Siempre hay un Jaime metido ¿Ah? en la Siempre hueá. Y Baza está ahí en eso. ¿Ah? Ajá. Está buena. Está buscando su baza. Está buscando su camino al medio, ¿no? Claro. Y por eso todavía hay que darle una vuelta a eso, ¿eh? Decirle, eso es lo que está buscando. Hay varias constituciones que ya están escritas. Aquellos que supongan que la constitución se va a debatir en la convención ya se estarán dando cuenta que eso no va a ser así. Lo que estamos Casi viendo, con primera. lo que se está operacionalizando son las lógicas de votación. ¿Dónde pasa algo? ¿Por qué camino pasa? Lo que ya está escrito, lo que ya está acordado. ¿Ah? La misma vicepresidencia.
¿Usted cree que la votación de la presidencia, la discusión se produjo ahí? No, si esto lo vimos desde el primer minuto, el 4 de julio, llegaron y votaron en bloques. ¿Ah? Ahora, otro efecto colateral de esta constitución del Frente Amplio en el nuevo Partido del Orden, que entiendo es más o menos lo que hay cierto consenso aquí, es que la lista del pueblo viene por sus fueros, ¿cierto?, a llenar el espacio que en teoría en algún minuto iba a llenar el Frente Amplio. ¿Cómo Que se es nota esta que idea. hay favoritos aquí? Bueno, pero sí, ¿quién los trajo acá? ¿Quién? Sí, ¿Ah? aquí el Hoy- máster de hoy- y ceremonia. salud no solamente por Aligot que nos trae todo esto, sino por Frederic, que nos lo manda, y además hoy día está de cumpleaños. Y es un gran junglero. Igual, que es lo igual, más que importante otro, de igual todo. que otro gran junglero, Pablo Bernier. También de Hoy día también cumpleaños. está de cumpleaños, así que salud para los dos. Para que Ah, voy a bien. saludar a ¿Ah? Pablito, voy a saludar a Pablito. Sí. No me voy a poner de pie No, tratando de exacto. enseñar porque puede ser peligroso. Voy a ponerme contra, Claro, me voy a contra- poner contra la pared. contra la pared. No, pero te digo que de alguna Feliz manera también... cumpleaños, doctor. Felicidades, Pablito, A los ¿ah? cumpleaños. Te queremos mucho. De alguna manera la lista del pueblo viene también a llenar ese vacío y lo hace con esta lógica de ser el resumidero de todas las causas. Algo de eso se ve, ¿cierto?, en la idea de este impulso a la candidatura senatorial ¿no? Y ¿Sí? si fue la democracia, el cuidado de la democracia lo que logró desmovilizar a gran parte de los movimientos sociales, y la concertación en eso fue un maestro, ¿no? En hacerlo. De hecho, se permitió tener una oficina que persiguiera a los movimientos que ejercían la violencia. Hoy día el Frente Amplio y la Constitución y la promesa de la Constitución, de la nueva Constitución, es lo mismo. ¿Y qué va a hacer? Desmovilizar y tensionar Oye, a la lista del pueblo. Y no solo eso, sino que además la CAM está haciendo lo mismo respecto del Loncón. Sí. Si siguiéramos con las analogías. Está, Eso está yo lo haciendo, encuentro brutalmente interesante. está haciendo Sin exactamente duda. lo mismo. Es decir, lo que dice la CAM es, en esta mesa nosotros no vamos a estar representados y de hecho a corto andar se va a convertir en contra nuestra. Porque aquí están representados casi todas las demandas de este movimiento, menos Pero es que la territorial armada. Esto es lo clásico del grupo que, Es lo más parecido a la política. que está viendo que se le acaba el boliche. ¿Ah? El aura de sacralidad que tenía la CAM respecto de defender la causa mapuche se acaba cuando Loncón da su discurso inaugural. ¿No? Y cuando sigue usando un tono además muy de época, muy pedagógico, muy explicativo, con una capacidad de poner la pelota al piso. Yo lo he visto que tiene la inteligencia de este tiempo, que es la inteligencia emocional. Absolutamente. Sí. No, yo te diría en cantidades superlativas. Pero eso es percibido como amenaza por el otro movimiento político armado. armado. La Quería capacidad. monopolizar Exactamente. el Bueno, símbolo de la identidad. pues. Claro, se radicalizan y declaran abiertamente, la CAM declara abiertamente la guerra, y el comunicado a la muerte del comunero es un comunicado de grupo de combate, Así es. ¿no? Lo que es un poco ridículo, ¿no? Porque no están las condiciones de combate en la lógica de guerrilla Y tradicional. por eso los que más se sienten Entonces- amenazados con la nueva Constitución no necesariamente en la derecha. No, Son estos grupos. Los grupos que tenían una apuesta muy distinta, los grupos que nunca estuvieron por la institucionalización, los grupos que no estuvieron por el Y ya acuerdo del surgió el 15 de epíteto noviembre. amarillo. Y El en epíteto eso, amarillo, bueno, que- ¿y que quién se duda? toma clásica. ¿Y quién duda? No toda la derecha se siente amenazada por la Constitución, pero buena parte del rechazo sí. Yo creo que Marcela Cubillo es claramente un ejemplo de un intento de mantener la trinchera. Todo su discurso, toda su actitud Sí. es la de sostener democracia y mercado, estilo 90, es libertad y Pero también- desarrollo. pero también esta Constitución va a requerir una vez muy que- reaccionaria. Una vez que se llega a un cierto nivel de acuerdo, también esta constitución va a requerir que ella llame al rechazo. No, pero Sí, el punto, en el voto pero final. pero el punto- punto, el punto que hace Gonzalo, que lo hace con nombre y apellido, yo lo extendería un poco más. Es decir, hay una vieja lógica y en eso no tiene nada de nuevo, que es que los grupos más radicales, aunque sean de ambos extremos, se necesitan mutuamente porque se justifican a sí mismos por la existencia del otro. Y yo creo que eso ha ocurrido mucho a propósito del ejemplo que pone Mirko, de lo que está pasando al interior de ni siquiera el movimiento, llamemos la cultura mapuche. Y lo que significó la elección de Loncón, todo lo simbólico que hay detrás, cómo se difuminan una cantidad de prejuicios. Es impresionante, esto puede parecer para muchos la encuesta de la abuelita y sin valor estadístico, pero un conjunto de personas que hasta hace 2 meses, no quiero decir que se reían, pero miraban con sorna este tipo de cuestiones. No solamente respecto del mapudungún, de la cultura, había mucho chiste y es impresionante el efecto de seriedad.
de tómate esta weá en serio porque realmente... Pongámosle el efecto choquita. Claro, se te vino encima. Y Es que desde los esa pacos perspectiva... cuadrados, los pacos Límpiate cuadrados. límpiate la barba porque, bueno, ¿Qué con viga? quedaste con el jamón colgando. Ah, Es que con esa barba, weón. Ah, y un punto para poner, que confieso algo de confusión y perplejidad en eso, a propósito de esta tensión entre la energía y la institucionalización. La lista del pueblo. La lista del pueblo nos ha dado algunas noticias. La puedo sacar como el entrenador de yo. Qué bueno saber la que hace así. Es muy buena esa Ya, imagen. gobiernense, cabro. La lista del pueblo. La lista del pueblo ha tenido La 3 seco episodios que pudieran parecer contradictorios, pero que van en una misma lógica. Primero, la lista del pueblo, después de un resultado electoral extraordinario, obviamente le crece el diente, y aunque no conforma un etos común de pro, sino más bien respecto de que están en contra, la posibilidad de ser un partido político. Primera señal. ¿Para qué? No solamente para participar, ojalá, de manera más influyente en los próximos procesos electorales, digamos que tenemos una parlamentaria a puerta, sino también para incidir en desordenar este juego de fuerza respecto a la elección de presidencial. Para recoger. Escena número 2. Aparece Sharp, de manera algo fatídica, diría yo, suponiendo o autocreyendo que él representaba, solamente por el hecho de haberse peleado con Boric, que él representaba ese etos. Y la verdad es que cri parece que no pareció nada, a lo menos... Hermano chico de Boric, no Bueno, tiene ningún por eso elemento te- por- ni un elemento diferenciador. Por eso te digo. Y tercero, estas dos, que no creo que sea anecdótico, estos dos disensos de la lista del pueblo, que son disensos que probablemente tienen que ver con esta tensión, es decir, de personas que siguen siendo representadas respecto de lo que estamos en contra, pero en la medida que este proceso va tomando algún ritmo, requieren empezar a decir algo más, pasar de la protesta a la propuesta, o para decirlo en términos más bíblicos, aunque ustedes se rían, de la denuncia al anuncio. Es decir, ¿qué es lo que ocurre con esa fuerza política hoy día de cara a la elección presidencial y de cara a la elección parlamentaria? Yo no lo sé. Ahora, hay dos discursos bien huevoncitos. Uno, vamos apurando ya porque queremos resultados y hasta ahora en vez del reglamento ya deberíamos tener el artículo 1. Les digo a esos huevoncitos que la Constitución del 80, ¿no?, que se plebiscita el año 80, empezó a hacerse el año 73 mismo. Se demoró 7 años. ¿no? Y habían 10 personas, sí, la Comisión Ortúzar se constituye como tal el año 73, 7 años. Les digo que esta Constitución se va a demorar menos. Pero no se puede demorar, weón, 2 meses. No, absolutamente. Y no, el tema de las lucas, ¿no? Que se han gastado plata, que los convencionales están pidiendo cosas, que suficiente lo que tienen, que la asesoría, compadre. Bueno, créanme que no hay un negocio más caro que fracase la Constitución. Sí. Entonces lo que pidan es poco en relación al fracaso que significa el desorden, el caos y la cantidad de supermercados quemados que van a ver si se mantiene la Constitución del 80. Salvo Ya. que en dos dimensiones, porque tiene razón Mirko, es verdad, si uno en una lógica racional, tú tienes toda la razón. El problema es que aquí estamos en el ambiente de la subjetividad y la percepción. Por supuesto. Entonces, cuando alguien pide más plata para hacer su trabajo, o cuando escuchamos a un constituyente que gana 2,5 millones decir que no le alcanza para comer, no tiene dónde almorzar, se empieza a producir una distancia entre la Sí. realidad de las personas y la realidad de este grupo. A eso están jugando. Y Pirencho de oro es clavo. Hay elecciones en noviembre y la convención no está libre de ese virus. Ese virus está instalado en la convención, porque la apuesta de muchos de ellos es cambiar su posición. La derecha está apostando a hacer mucho más del 25% que es, del 23% que es la convención. Está apostando a recuperarse. Y por otro lado, lo mismo, la ex concertación, la campaña de Yarna Proboste, si es que termina siendo la candidata a través de este proceso de ¿Tú consulta. lo pones en duda, compañero? No, yo le pongo el matiz del voto anti, no sería la primera favorita que se va para la casa. Y entonces, Ganará Maldonado, Maldonado, contra tu notable. madre. Sería No, notable. no, si Sería Maldonado se notable. transforma en trending topic Sí. como expiación de lo que fue la concertación, Maldonado sale elegido ese día 21 de agosto y yo no sé Ahora. quién nos libra que lo inscriban el 23. Pero es así porque estaban en esos procesos. Solo una florcita aquí. Los radicales siempre han sido conocidos, además de por huevones medio ladrones, que es parte de un cierto prejuicio, de apitutado, a donde haya, como le escuchamos a Han algún estado siempre en el candidato. gobierno.
Siempre. Debo confesar que en las últimas En los campañas, dos, en la mano. Todo, de todo, todos los claro, gobiernos. todo lo pero bueno. en las últimas Son de campañas una sola línea, electorales siempre han del gobierno. mostrado un cierto arresto de humor que yo no había visto en esa No, otra en clase varios. política Acuérdate, tradicional. mi idea son José Antonio radicales. Gómez, ahora hace esta La tontera de Maca la Carballo fue esa. moto, de que se le cae el Sí. casco. Igual, y yo creo que además tiene una capacidad de reírse de sí mismo. Que es muy sana. Que es Sí. una weá muy sana Sí. en la vida, pero en Sí. política además. ¿Vas a Bueno, ir a votar por Maldonado? No, yo iré a votar por Boric. No, pero en esta primaria. No, Pues yo... yo entendí que ya habíamos entendido. Ya que se habíamos podía ir a votar resuelto la ese primaria. problema, hombre. Esa, Hoy esa votan en discusión todo. la tuvimos y no la zanjamos en dos. Ah, ya. No la tengamos ahora. Y Se de nos va. hecho, yo por lo menos voy a ser fiel con mi Bien, compromiso viene nomás gusta republicano. Pirincho. Es. Bien Muchas al refresh. gracias, muchas gracias. Sí. Ahora confieso, y eso. esto es más o menos obvio, Esto, ¿cómo se llama? Esto, que cumplir mi compromiso Rile. republicano es más fácil ahora que si el resultado hubiera sido otro. Pirincho. Pero, bueno, Es la verdad. vida es así. Ponle esa realidad de salmón que te va a encantar. Pero una moneda al aire. Al Realmente te va a final, encantar. todo. Es una buena. En cambio, Férez sí va a ir a votar. Yo sí voy a ir a otra. Sí, ¿Y y, por qué? además lo dije antes. Incumpliendo todas las reglas No, republicanas lo dije, fundamentales. Está cumpliendo su propia regla. Lo que dije es que antes. al cumpleaños que lo inviten. Lo dije Es que antes. hace, Cada- no, hace hace mucho rato Férez Si uno tiene se queda- su Pero propia Pérez regla. tiene negocio en la derecha y tiene negocio en la concertación, así que... No, ¿verdad? pero donde tiene más que- sí, irritante pues, que obvio. Férez tenga reglas propias sea, es en el poderoso de la semana, pero Va a esa ser, weá la vamos a discutir ¿va a ser después. valer el multiroot, Férez, dices tú? ¿No? Sí, ¿Sabes? bueno, El obvio. multiroot está... Oigan, son de una patudez inaceptable ustedes, porque además, si es que yo me pongo a desclasificar los negocios de ustedes, aquí sí que queda la caga. Pero yo jugaré este rol, beberé este obvio. cáliz. Yo seré el del conflicto de Claro. interés. Que me se queda haga poco tu tiempo. voluntad, Pero maestro. tus amigos de la concerta ya te dijeron que fuera a votar. Sí, sí, sí. No, me están convenciendo unos por otros. Y Yo, por estoy- Maldonado. yo hoy día estoy votando por Maldonado. Esa es mi. Ya, esa es yo mi- sabía que iba a ir por yo hoy Maldonado. día declaro que estoy votando por Maldonado y necesito razones, Pirincho, para votar por Yasna. Ve tú si encontrás a alguien que me las dé. No, si ya, desde aquí se cambió de casa, ya se olvidó ya. Pero igual me las puede Ahora, conseguir. te puedo, si te eso puedo es dar lo que- hartas razones para votar por Boric, Oye. pero eso son 2 horas más. No, oigan, me queda nada de tiempo. Ya. Mirko Macari se tiene que ir. Y hay dos temas que yo creo que alcancemos a tocar, aunque sean vuelo rasante. Lo primero es la emergencia de la personalidad del candidato de Camus, de Sichel. Le tuvieron que decir los parlamentarios de Renovación Nacional que se había pasado 9 pueblos, 8 pueblos. ¿Cuántos pueblos se pasó, dijeron? 8 pueblos, creo. 8 pueblos. A propósito que les dijo, a ver cómo van a votar porque si no, no me saco la foto. Una reverberancia de lo viejo a propósito de que él es lo nuevo, digamos. Pero que es interesante igual, o sea, da un golpe de timón, se matricula con una cierta lógica. Esto todo a propósito del cuarto retiro. Oye, y un vuelo rasante también, una pasadita por Pedro Castillo. Yo creo que también amerita que ustedes ¿Cuánto dura Pedro Castillo? que ustedes se refieran a esos dos fenómenos, ¿cierto? Antes de que cerremos el programa, elijamos poderoso o poderosa de la semana, que contraviniendo a Pirincho esta vez va a ser una persona, córtenla de saltarse las reglas. Como que contraviniendo a Pirincho. Córtenla de Qué saltarse caras las de reglas y raja se va más a llevar, grande. como toda la semana, un regalo gentileza de destilados Quintal, que además nos tiene invitados a que vayamos a la destilería a otro programa. Esa Así que promesa esa promesa está vamos buena. a cobrar, ¿eh? La vamos a cobrar la Todo promesa. eso en 5 minutos. Pirincho, capacidad de síntesis. A ver, cortito, respecto a Castillo, bienvenido el cumplimiento de las reglas democráticas, por más que a uno no le gusten o estén opciones distintas, en eso consiste este business, diría el alcalde de Petorca, y efectivamente Castillo enfrenta un escenario difícil, no solamente porque en Perú tenemos un proceso profundamente atomizado con la destrucción de los partidos políticos, donde los expresidentes están o presos o fugados o suicidados, y aunque existan muchas dudas de cuánto va a mantenerse Castillo en el poder, que son atendibles, hay Sí. dos datos que para mí son interesantes que hablan del viejo poder. Primero, miren con más calma la declaración del Departamento de Estado norteamericano a propósito del Sí. apoyo a Castillo y que Fujimori se dejara huevear. Y segundo, que una cosa que yo sé que a nuestro hermano Mirko le importa mucho, ojo con los intereses chinos en Perú, con la influencia que tienen respecto a esa economía y con el endoso que ya le dieron a Castillo. Eso hablará mejor Sí. o peor de Castillo, pero Pero Castillo se va a Las mantener. declaraciones de Castillo son las que me parecieron en buenas. China, el chinólogo de esta mesa es Miller, ¿no yo? Sí, 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 sí. Seamos Vamos a claros, el que ha darle un capítulo. viajado, el que ha viajado cientos de veces a China es Miller. Bueno. En cambio, este viaja a la Palestina ocupada. Bueno, vamos a obviar ese Tenemos a Chita que afilar. ese tema. Respecto de Sichel, a ver, podrá ser más o menos santo de nuestra devoción, pero convengamos, y esto nos ha pasado a todos, cabrón. Que cuando uno de repente, puta, tiene un cierto éxito, weón, está arriba de la pelota, Se pasa. se tomó 4 piscolas de más,
de repente ha llegado a la casa pateando la puerta, mirando a la patrona y diciendo quiero sexo y gritando fuerte. Y te mandan a la concha a su madre El minuto de las en, confesiones de... Anda a acostarte. en 3 segundos. Anda a acostarte. Yo creo que lo que le está pasando a Sichel es que probablemente sobredimensionó el efecto de su triunfo en algo que es más viejo que el hilo negro, que tiene que ver con ciertas reglas, particularmente en un mundo muy apachurrado, donde no cualquiera está en el poder, y si alguno está, aquí le recordaron que es con ropa prestada o por un rato, y no necesariamente eso lo convierte en el líder de la tribu. Qué lindo. Entonces, Él tiene que demostrar que no es el niño de los mandados. Bueno, Me acordé, Eso es. Exactamente. me acordé cuando Piñera le dijo a la derecha, le dijo, le regalamos a Cardemil. Y también se tuvo que decir. Así es. ¿Se acuerdan o no? Y entre la guapiá que le pegó a Kast, creyendo que era fácil pegarle a Kast de entrada, no quiero nada con él, chao con la lista parlamentaria. Y esta otra que fue una imprudencia temeraria marca mayor, que es creer que los partidos estaban muertos, a lo menos en esa elite profundamente conservadora. Yo creo que se va a tener que ir con un poquito más de cuidado lo que viene por delante. Perfecto. Te pregunto después por tu poderosa Sí, la al semana. final. Ya. Gonzalo, miren. Bueno, lo de Sichel corto, se ha demostrado Sichel que aprende rápido. Así que si bien esto es un error, yo creo que aprende. Aprendió rápido que la ADC no tenía futuro, se salió antes que Pirincho de la ADC. Sí. Hoy día No. es candidato presidencial. No. ¿Lo había después que yo? No, ¿Sí? no. Yo Lo que me pasa salí es- después de la lo que pasa campaña, es que se fue yo me más seguía lejos. haciendo ese cuando votó por Velasco. Momento, Ah. además que Milimétricos. los dos se fueron, digamos que los dos se Bueno, fueron y bueno, vamos a ver vamos quién tuvo la dar razón. Aunque por razones algo Porque más ¿para dónde se atendibles unos fueron? que otros, recordemos. Dale. Pero bueno, aprende rápido el compañero, el camarada Sichel aprende rápido, así que no tengo ningún problema. Lo que sí, claro, candidato. el problema es que uno tiene que explicar por qué ganó. Yo creo que eso Sichel lo ha hecho bien, explicar por qué ganó. Pero lo otro distinto es creerse las explicaciones. ¿Ah? Entonces, está bien, es verdad que ganó por ser independiente, y es verdad, porque ganó, sobre todo creo yo, por tener la capacidad que hasta ahora no ha demostrado ningún otro de conectar con la clase media. Pero en la relación con los partidos lo había hecho bien, lo había sentado a todo, lo había puesto ordenado, eso estaba andando, pero de nuevo se pasó un pueblo, yo creo que le dio el único poder que tienen los partidos, que es votar en el Congreso. No lo logró Piñera nunca, imagínense lo iba a lograr un candidato que recién había ganado primaria. Yo creo que se fue a meter justo en las derrotas más dolorosas del gobierno, ¿no? Las del 10%, y le dio una razón a muchos para votar a favor cuando eso estaba en duda. Pero yo creo que aprende rápido, así que no creo que lo vuelva a hacer. Yo creo que va a volver al discurso del independiente, pero tomando ciertos resguardos respecto a su relación con los Pero a partidos. los accionistas de Sichel, ¿les gusta que les muestre la dura a los partidos? Sin Yo creo que duda, sí. po. Yo creo Así lo que leímos en la los segunda, por lo accionistas, menos. los accionistas de Sichel, ¿no? Lo que justamente quieren escuchar es esto, ¿ah? De que el que no se ordena en el Parlamento va a ser castigado. ¿Ah? Es lo que escuchamos del mundo empresarial cuando arremetían, porque cuando eres gobierno no tienes esa capacidad, pero cuando eres candidato sí la tienes. Entonces él por una parte está dando una señal hacia afuera de autoridad y por otra parte está respondiendo a los intereses que lo mueven, porque si uno dijera Sichel quiere ganar la presidencia de Chile sí o sí, ¿no? Estaría apoyando, encontrando con la habilidad que tiene para navegar por el medio de las cosas, ¿no? Una alternativa comunicacional distinta respecto al 10%, pero va en contra ¿Y de cuál es el esto. vacío que Sí. llena? ¿Cuál es el vacío que llena? Porque en política siempre tú estás llenando algún vacío. En este caso, Pero antes ¿el vacío de Piñera? Pero antes del vacío, O sea, en este porque momento. es mucho antes. El mundo empresarial lo puso ahí, le respaldó, le compró, porque va a defender ciertas cosas. ¿Ah? Esa cuestión es muy central. Yo Entonces, creo- pero ojo ganando o perdiendo, entonces tiene Pero claro su ojo- negocio. Esto probablemente le va a quitar votos. Yo estoy de acuerdo contigo, pero O va a ojo, alejarle y gente esto de no, la votación, esto no pero- vale solo para la derecha, vale para la política en general. Es verdad tener una concreción que es mejor que una sola expectativa, pero es peor haber frustrado la expectativa. A ver, Es hay que- decir, cuando tú guapiáis y te mandan a la chucha, todo aquello que simbolizaba para tu mundo, para ¿Qué ponerlo te en dice el tu tuyo, frase, Roberto? a los empresarios les encanta que guapeen a los partidos. Pero después que los partidos te pegan una patada en el hocico de vuelta y tú llegáis como el perro arrepentido, ahí ya no le gustáis tanto a los Cuando empresarios, Nicolás po, weón. Aguirre, después de haber sido comunista en los 80, se transforma en neoliberal en los 2000 y el ministro de Hacienda de Lago, en Casapiedra, en el ritual habitual del Partido del Orden, Director ejecutivo de Canal ¿no? 3. Va a decir que los políticos son atroces. Como ministro de Hacienda de Lago les va a decir a los empresarios que los políticos son atroces.
Ricardo Lagos cuando se baja de la Obvio. estatua y recibe tomate y lo bajan de su candidatura porque no marca ni uno y todo, va a Casapiedra a decir que lo único importante es el crecimiento y el resto es música. Es decir, Ojalá. la derecha en Chile. Pero la tiene pregunta un que poder. tenéis que hacerte es que La después de eso, derecha, ¿cuántos perdóname, empresarios hubieran votado por ese Isaguirre y cuántos empresarios hubieran votado por ese Lago? Pero Probablemente ¿cuál es el ninguno. negocio de Sichel? ¿Es ganar la elección? Es que esa es una buena pregunta, po. Sichel Chucha, me está imagino buscando que una sí, ¿o cuestión no? que es muy antigua en la historia de Chile, donde radica el verdadero poder de la derecha, que es su poder social, y que es la de recibir y reconocer en el mundo social a cierta gente. Operaron por ese mecanismo de cooptación con los gobiernos radicales, que te partieron con Aguirre Cerda. Es que si esa fuera su y agenda, tenía terminaron- razón Carlos Larraín, en no apoyar a Desbordes y apoyarlo a él. Por supuesto. Sí, po, pero ¿no? yo no sé, no estoy tan de acuerdo que haya perdido voto y ganado millones. No me convence tanto esa figura. Pero No, lo él que- quiere pertenecer. Sí, Él está buscando un lugar para pertenecer. Hay un etos que es distinto. Porque además él, en su origen es una persona que busca. Pero la verdad, este es un error respecto de algo. Mira, los parlamentarios desconocen muchas cosas salvo su propio negocio, que es el de ser reelegido. Y ese negocio lo conocen de memoria. Y lo otro que saben los parlamentarios es de que desde Bachelet del 2013 ningún presidente saca más votos que la lista parlamentaria que lo lleva. Por lo tanto, el poder es marginal en el candidato presidencial respecto de la lista parlamentaria. Le ocurrió a Guillé respecto de su propia lista parlamentaria, le ocurrió a Piñera, que sacó menos votos que Chile Vamos en la elección del 2017. Así que esa tensión quedó ahí y yo creo que hay un aprendizaje de ambos, de mostrarse los dientes, pero que la sangre no va a llegar al río, no va a llegar al río. No. Y en por lo ningún tanto, caso. es un episodio de aprendizaje, es como un golpe leve, ¿no es cierto?, en la Y manito, hay para decirle, parlamenta- no y se hay meta aquí. incluso hay parlamentarios con más votos que Sichel, hasta ahora. ¿Dónde? ¿No? No. Con más de 600.000 votos, ¿Parlamentario? ¿sí? La palabra, mira. O sea, Senadores la- sí, po. O Tendrían sea, que haber. que el de la Los de metropolitana. los de la metropolitana. Dudo que tenga más de 600. 600 lucas, ¿no? Pero hay que comprender que Sichel, y no lo desmerezco porque me parece una persona muy inteligente, es una revista. En el sentido no peyorativo, él busca arribar. Arribar es a un lugar social. ¿No? Y eso es lo que viene a estar, y que es político desde su condición de político. Pero está arribando. Y para eso tiene que mostrar las credenciales de membresía del club. Porque la derecha es por sobre todas las cosas un club. Ya, pero Mirko, estás contando la historia de la clase media chilena. Pues, Está bien, tratar de pero- sentarse exactamente. tratar de sentarse a la Pero mesa. está pero está buena la Exactamente. distinción que hizo Eso Carlos es. Larraín cuando Pero por dijo el- pero por el- entre dos yo tengo que elegir a uno y por qué eligió a Sichel. Si Yo algo, creo que si tiene algo- mucha razón si algo ha Larraín. querido la clase media chilena es sentarse a la mesa los últimos 30 Sí, pero años. vamos, Por pero supuesto. no vamos a tener tiempo de discutirlo ahora, pero Ya lo ojo, tenemos. no un santo de mi emoción, pero miremos el otro lado de la moneda. Tú no haces de tu historia de vida sacrificada, más bien popular, dura, un centro político solamente si es que quieres arribar. Quizá hay algo políticamente más interesante, insisto, no voy a defender, estoy muy lejos de defender a Sichel y su opción política, pero más que arribar, es como abrir ese cierto espacio para que esa derecha tradicional, latifundista, conservadora, llena de clubes, de privilegios, de apellidos, es decir, el mayor triunfo de Sichel es ese. Lo voy a decir de la peor manera. No es que se esté votando por alguien que no sea UDI, que no sea Renovación o que no sea Evópolis. Es que se está votando por alguien que cultural, social y políticamente no tiene nada que ver con la derecha. que yo tengo ¿Cuál mis es el dudas. mayor triunfo? ¿Él arribó a la derecha o la derecha la abre para votar Yo ahí tengo y mis estar dudas, detrás porque de puede él? ser que toda esa historia precisamente tenga un vínculo con lo que dice Mirko, en el sentido de que sea para restituir aquello que esa historia le robó. No, Y yo- que él yo en lo creo que- profundo yo creo siente que que sí pertenece a ese lugar a donde está arriba. Pero Camilo, yo creo que más temprano que tarde, los Carlos Larraín y otros de la vida que sienten que ganaron con Sichel, lo que se dan cuenta que acaban de perder Puede es más ser, importante eso que lo sí. cultural. Puede ser. Porque Nos vamos a divertir ese día. Sichel en lo cultural y en la idea es más Lavín, es más Desbordes que Carlos Larraín o la mano. Ujú. Bueno, pero se nos va el tiempo y se nos va a ir Macari, y esta vez no se va a ir, te puede ir picado como Pirincho la Claro. última vez. Podéis pegar en la mesa y Agarro el micrófono y me voy, ¿no? Así Entonces los que- voy a combinar a que poderosa la semana inmediatamente. se pongan ordenados y voten por personas y no por
movimientos ni huevadas efímeras. Pero la negrita no clasificaba. Para que alguien... La semana pasada. La negrita es lo más parecido a una persona, tiene alma, tiene cariño, weón. Ha hecho feliz a Yo tanta vengo con el gente, firme weón. convicción de hacer un mea culpa por lo que considero fue un arrebato, pero no me toquen el pero hoyo no. de nuevo con la wea. Claro. Está bien, me parece. Para que alguno de nuestros jungleros o jungleras se lleve el gin de destilerías Quintal. Yo voy a contrariar la regla, voy a elegir una marca. Chucha la weá. Igual que la semana pasada, Señor notario. mi poderoso de la semana es Notco. La empresa el chilena nuevo unicornio. el nuevo unicornio del emprendimiento chileno, y lo voy a hacer por una razón, porque su valor, la razón por la cual recibe 1.500 millones de dólares, ¿no? Y entra a esta superliga de los emprendimientos, tiene que ver con una razón política. Tiene que ver con que es un emprendimiento conectado con un eje transformador de la realidad que es el medio ambiente, de la realidad social y política. ¿No? Su valor no radica en la fórmula para hacer mayonesa No es más vegetal eficiente. con sabor, ni en sus instalaciones, No es más eficiente ni más barato. ni en la No. fórmula de la Pepsi-Cola. Es cómo conecta con una tendencia de consumo verde. No será la primera, pero nos habla de el verdadero poder, esas ideas de época a las que tú no puedes contrariar, ni siendo de derecha, ni izquierda, ni viniendo del neoliberalismo, ni bajando la montaña de la guerrilla, ¿no? Son las ideas fuerza de época, y esa es una de las tres grandes ejes de la revolución a la que estamos viviendo, y por eso el valor que se le asigna. Yo que Matías me preocupo... Muchnik y Sí. lo transforma en persona. Exacto. Muchnik. Eso. Muchnik. Bueno. Bueno, pero, Salvado, pero si en el ¿viste? chat dice... Por algo México, sirven los abogados, por ya, algo- ¿viste? Ya ha hecho el de subte. Notco. Yo que estoy, De yo que estoy, Notco. yo que estoy más preocupado que La bancada Macari, legal. yo que estoy más preocupado que Macari de su ingreso, les quiero decir que esto conecta muy bien con un seminario que Mirko Macari y Gonzalo Mírez van a dictar. O sea, nosotros lo hacemos famosos, nos vean aquí, la verdad, y no sé qué, y ellos cortan y cortan. No que será Notco, pero tenemos un puedes decir, emprendimiento. Mirko Macari, Macari. aprovecha para pasar el avisito cómo se puede inscribir nuestro junglero. E-Learning, un curso de teoría política que prepara el profesor Fernando Vallespín de la Universidad Autónoma de Madrid, con, Uno de los con mejores video, cientistas políticos, con textos, y que nosotros vamos a complementar con Gonzalo. Sin texto, sin una wea. Nosotros vamos Vamos a a, guitarrear. una vez que está digerida la materia, nosotros le vamos a poner ejemplos de actualidad. 4 sesiones por Zoom que son parte de este curso, se pueden inscribir en lacosapública.cl, Lacosapública.cl. que es el emprendimiento Ok. de ¿Y talleres quién de es Meloni? e-learning. ¿Quién es Meloni y quién es Melame? Nos vamos a turnar. Ya, Exacto. me Nos vamos a parece. turnar ahí en lacosapública.cl. Oye, Pirincho antes Navarrete. de empezar, Fernando Vallespín fue mi profesor. Cuando tuve el privilegio de estudiar afuera, tiene uno de los mejores libros de historia de ideas políticas. Es realmente extraordinario y lo felicito porque creo que es un gran privilegio y un tremendo desafío, porque hasta donde alcancen mis conocimientos, Gonzalo y Mirko van a tener que hacer algo más difícil que enseñar filosofía política de los clásicos, de los contemporáneos, los que vienen, sino que es aplicarla a la cotidianidad, a la realidad que estamos viviendo, y eso hace este seminario particularmente. Sí. Ahora yo Que creo no, que, no yo es un creo que seminario, es un llegaron, curso. Un curso. yo creo que llegaron a los exponentes correctos. Nosotros sabemos que Miller y Macari Sí. tienen el talento suficiente como para Obvio. llegar a esa Vamos síntesis. vamos a estrujar esa realidad, Sí. a veces triste, a veces pobre, a veces entretenida, a veces O sea, Le hilarante. vamos a explicar por qué Elisa Loncón leyó a Maquiavelo. Exacto. Me parece. Ya, Pirincho, tú Qué poderoso bueno, por hacer- está bueno para el lema del curso de ese perro. Está ahí Exacto, prendido. sí señor. No, Está ahí sí. prendido. Oye, ven, digamos las cosas como son, ya que tú en algún minuto Ah, ya citaste el titulado, mostrador. En los tiempos que estaba Macari, el mostrador era un gran diario. Sí, había que leerlo. No voy a decir nada ahora. En la vida que leerlo. Puta, Ya, era lo primero es necesario. que yo me voy a poner mis anteojos solamente para decir que estoy algo avergonzado. Porque pese a que siempre acierto, Como siempre acierto. No, ya, Lo de la semana pasada fue un exabrupto. Siche. Que más allá del sentido del espectáculo. Es que ahora y de todo, frente amplio, entonces Uno- se está subiendo al púlpito ya. Uno tiene que aprender a perder, aunque le hagan una mexicana como la que me hicieron absolutamente inaceptable.
Pero no estuvo bien que me fueran. Qué bien, Pirincho marcando para ser ministro. Bueno, Boric. Pero la jurisprudencia Nosotros de en este el Frente grupo, Amplio entendemos la estas jurisprudencia de Claro, este grupo lo ministro. ampara porque nosotros sabemos que Curado no vale. bueno. Ministro secretario Y yo general hoy del día gobierno. tenía dos poderosas de la semana. Evidentemente la primera era la magistrado del 15 juzgado de garantía que había decretado prisión preventiva para el exalcalde de San Ramón, dando un paso a mí me parece significativo respecto de la lucha contra la corrupción y particularmente de los lazos de la política con el narcotráfico. Pero los hechos se sucedieron de manera distinta y esta semana también probablemente murió un hijo de puta de aquellos que se llamaba Fernando Caradima, que destrozó y partió la vida de tantas personas. Y me cuesta elegir el poderoso de la semana porque no hay uno solo que represente lo que significó esa lucha, pero probablemente entre Hamilton, entre Murillo, está ahí y para cumplir con la regla y simplemente ¿Con mi regla? para significar, no, con la regla que vamos a elegir personas, voy a representar en James Hamilton, que yo creo que la vida de muchos de nosotros fue distinta después de que vimos ese informe especial, de que él contó lo que le había ocurrido en términos personales y que abrió por fin de manera definitiva un esfuerzo de mayor justicia, lo que no solamente fueron los abusos de este enfermo mental y delincuente, que ojalá no descanse en paz, sino también de la complicidad de una parte importante de la iglesia que hasta el día de hoy sigue sin reparar a las víctimas. Caradima murió sin pedir perdón y Caradima recién en el año 2018 perdió su condición de sacerdote por una decisión del Papa Francisco. Y me parece que si hay algo intolerable y que hemos aprendido, tiene que ver con que ya no toleramos estos niveles de abuso y de impunidad. Así que James Hamilton, para mí esta vez, el poderoso de la semana, simbolizando a esos muchos valientes que abrieron la boca. Querido Gonzalo. Se jugó una fija, Pirincho. Dijo, Sí. no voy a perder 3 semanas al hilo. Y además, le tocó una fibra. Así que yo esta vez voy a ir con Pirincho. Voy a votar por Hamilton. ¿Por qué? Porque el daño que hizo Caradima va mucho más allá, a pesar de que es el más cruel y grave hacia las personas a las cuales abusó, a la iglesia a la cual pertenecía. Y como yo pertenezco a esa iglesia, voy a votar por James Hamilton. Perfecto. Y sin más, yo solo le voy a dar a los jungleros y jungleras la posibilidad de que elijan a Hamilton o a Murillo si quieren y vamos a dar por bueno el primero que lo haya dicho, porque puede ser que alguien lo haya dicho Nos falta, siempre me falta este cabro que está en Estados Unidos, que era el tercero de ese trío. Hamilton, Murillo y Cruz. Carlos Cruz. Que además quiero contar que en una vieja pyme que yo tenía, que hacía entrevistas, una vez me tocó entrevistar a los 3 de manera simultánea. Créanme que ha sido de las weas más heavy que me ha tocado. Bueno. Es decir, realmente impresionante. Queridísimos jungleros, sin más entonces, ya saben, quien se lleva el gin de esta semana de Destilados Quintal es el primero que en el chat en vivo, nosotros ahora vamos a estar participando, a menos que nos hayamos quedado chupando desde las 6:30 hasta las 9 que se emite Que el puede programa, ser. que puede ser, Que puede ser. pero si no vamos a estar participando de ese chat y los vamos a estar acompañando. Queridísimo Mirko Macari, quedas liberado para ir a tus obligaciones y cortar con un cincel. Queridísimo Pirincho Navarrete, seguimos un ratito aquí en el tercer tiempo, lo mismo con Gonzalo Miller y Grande Camus, que Algún corta, día vamos a publicar el tercer tiempo. corta y raspa porque Camus ahora es el único huevón más famoso que Mirko Macari, así que queridísimos, aguante la jungle y nos vemos. Chao. Chao. Me quedo al tercer tiempo. Oye, el porque Negroni me extraordinario. cambiaron la regla. Extraordinario. Ah, buena, pues perro. Gracias. Grande, jefa. Tú Solidaridad. increíble. Dígale al leíto que se venga, para que se nos sume. Cierranse la ventanita, eso sí, porque... bueno,